responsable del relleno sanitario de Manzanillo. Iniciaremos esta rueda de prensa. Cedemos el uso de la voz a la licenciada Rosa María Vallardo Cabrera, presidenta municipal de Manzanillo. Buenas tardes nuevamente a todas y todos. ¿Cómo están? Bien. Mucho gusto saludarles. Y bueno, antes que cualquier cosa también agradecer su presencia por atender este llamado que les hicimos para hablar de un tema que, si bien no se toca todos los días, no todo el tiempo está en el ojo público, pero la verdad es que tiene muchísima relevancia, pues su adecuado funcionamiento, de verdad que tiene una relación directa con los servicios públicos que nosotros podemos prestar como ayuntamiento y también sobre todo con nuestra salud, con el medio ambiente. Entonces, pues estamos hablando del relleno sanitario de Manzanillo. En más de una ocasión les hemos hecho saber que recibimos esta administración con una situación muy compleja. Yo le he llamado en estos meses con muchos retos, que hemos hablado ya de las complicaciones financieras que nos ha dejado, que no teníamos recursos ni siquiera para la primera nómina, que pues se llevaron este tipo de bonos millonarios, que por cierto ya las investigaciones ya están ocurriendo ahí en Fiscalía, deudas, los camiones de basura, ustedes ya conocen. Realmente había muchos retos y más que quejas siempre lo he dicho que nuestra postura es de asumir cada uno de esos retos justamente con la intención de hacer mejor las cosas. Y bueno, pues el relleno sanitario no fue la excepción. ¿Cuál es la situación o la actual problemática? Aquí les vamos a ir proyectando la actual problemática del relleno sanitario. En resumen, es que recibimos un relleno sanitario en condiciones pues verdaderamente preocupantes. Y no solo lo digo yo, sino que lo dice el equipo, todo el equipo de servicios públicos, lo dice la jefatura encargada del relleno de servicios públicos, lo dice el Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, el IMADES. Ha venido señalando, ya ustedes conocen, una serie de incumplimientos a las normativas ambientales, especialmente todo lo que tiene que ver con los derrames líquidos tóxicos conocidos como lixiviados. Y esto tiene ya aproximadamente 5 o 6 años llamados a hacer correcciones. Y bueno, en esta pasada administración, ¿qué se hizo para corregir esas anormalidades que el IMADES iba reportando? Pues prácticamente nada. Se ignoró de fondo el tema y en un derroche más de irresponsabilidad pues se le dio solo una interpretación política en su momento a los señalamientos técnicos del IMAD como pretexto para hacer caso omiso de la situación. Si eso tenía que ver o no, pues independientemente de la situación del relleno sanitario es algo real y algo que nos ocupa como gobierno y como manzanillenses también. Y bueno, esa actitud contribuyó a que nuestro relleno sanitario se convirtiera en una verdadera bomba de tiempo, que es lo que tenemos hoy. No solo queda cada vez menos tiempo de vida útil de este relleno, sino que tiene riesgos constantes, como por ejemplo incendios, acumulación descontrolada de biogás, derrames de lixiviados, derrames también peligrosos. No solamente es ese líquido, sino que existe una falta también de protocolos técnicos y ambientales actualizados. En esa situación actual es que la problemática que enfrentamos, esa es la situación actual, lo que ustedes vieron, esta problemática actual que estamos enfrentando, y ser responsables con la gente implica no voltear hacia otro lado, implica mirar a los problemas de frente, implica asumir la responsabilidad de tomar decisiones para enmendar en el camino lo que esté dentro de nuestras posibilidades, y eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a poner soluciones sobre la mesa, vamos a cuidar la salud de las y los manzanillenses, vamos a proteger nuestro medio ambiente y también vamos a ampliar la vida útil del relleno sanitario. Todo esto cuidando los recursos que son de todas y todos los manzanillenses. Y bueno, habiendo dicho esto, les vamos a compartir una serie de acciones concretas que estamos considerando realizar para atender de fondo la crisis medioambiental y operacional que enfrenta el relleno sanitario de Manzanillo. Creo que no podemos aplazar más decisiones tan importantes o tratar
de politizarlas. Cada día que pasa sin intervenir este tema crecen los riesgos, se multiplican los costos y por eso hemos trabajado con responsabilidad para diseñar un plan que nos permita modernizar nuestro relleno sanitario, hacerlo más eficiente, hacerlo más seguro, más respetuoso con el entorno que compartimos. Así que les quiero dejar con Mauro Domínguez, es el responsable de nuestro relleno sanitario, para que les comparta qué es exactamente lo que proponemos. Nos va a explicar todo ese fino detalle técnico de los cambios específicos que queremos hacer y por qué en el relleno, y después de esta explicación regreso yo con ustedes para decirles cómo lo vamos a hacer, cómo planteamos llevar a cabo esto o los pasos que siguen para convertir en este proyecto en una realidad. Así que por favor, Mauro. Pues, antes que nada, muchas gracias, Presidenta, por la oportunidad. Muchas gracias, Presidenta, por la oportunidad. Y pues muchas gracias a los medios de comunicación que se encuentran aquí presentes. Y pues como nos comentaba la Presidenta Rosy, existe un gran riesgo ahorita en el relleno sanitario, en el cual tenemos varios puntos críticos, ¿sí? Por eso es que decidimos hacerle una serie de presentarles unas acciones concretas en las cuales pues nos asegura alargar la vida del relleno sanitario y con ello hacerlo de la mejor manera responsable, ¿no? Entre las medidas concretas se encuentra la instalación de bombas y drenes. Eso nos van a ayudar a desensolvar las piletas de los lixiviados y con ellos los drenes canalizar los lixiviados y de esa manera llevar las piletas. Vaya, esto de los lixiviados es un sistema que tiene que estar en recirculación y la única manera de bajar los niveles de los lixiviados es por medio de las bombas, a su vez expresarlos en el mismo relleno sanitario y que se evaporen los lixiviados, ¿no? ¿Sí? Después nos vamos con el taludo y acomodo de los taludes. Al acomodar los taludes del relleno sanitario, eso nos ayuda a canalizar los lixiviados y así de esa manera canalizar los lixiviados y pues, ahí no tener ningún ¿cómo se llama? Derrame, así es, sí. Y por medio, como le comentaba, por medio del sistema de los aspersores, estaremos desensolvando las piletas de los lixiviados, ¿sí? Después nos vamos a los cambios operativos. Permítanme. Además de las medidas técnicas, lo que proponemos es activar un plan de contingencia para activar ante cualquier emergencia de un incendio o un derrame que pueda ocurrir en el relleno sanitario, ¿sí? Tenemos también como objetivo realizar la limpieza periódica de llantas, que en esta ocasión nos dejaron la administración pasada, ahora sí que lleno de relleno sanitario y pues ocurre un gran riesgo, tanto como operativo o en caso de un incendio, ¿no? A todo esto nos permitirá operar el relleno sanitario de una manera más eficiente y así ampliar la vida del relleno sanitario, ¿sí? Y bueno, dentro de ello estábamos pues no sé, proponiendo así como la planta recicladora, que eso nos va a ayudar a reducir considerablemente el volumen del relleno sanitario hasta un 40%, ¿sí? Actualmente se depositan entre 230 y 280 toneladas diarias. Eso en temporada ahorita baja. Cuando ocurre que es Semana Santa o cuando es en diciembre, pues aumenta el tonelaje hasta 300 toneladas, 320 toneladas. Y esto nos va a permitir, de manera de reciclar los residuos que llegan al relleno sanitario, nos va a permitir bajar los volúmenes de relleno sanitario y así alargar la vida útil, ¿sí? Además, contando con una planta de recicladora, nos va a permitir
que a su vez de estar reciclando los residuos que están llegando al relleno, también vamos a intentar extraer ya los residuos que ya se encuentran ahí en el relleno sanitario, para que de esta manera podamos alargar la vida del relleno sanitario. Eso es muy importante, ¿sí? Extraer los materiales valorables y darles un buen uso de ellos, ¿no? Y pues ahora sí que nos toca ahí la parte de los costos, que era lo que le comentamos a la presidenta, ¿sí? Para iniciar todo esto necesitamos hacer unos estudios y unas acciones iniciales, que pues es para analizar el relleno sanitario, cómo se encuentra en la situación actual, y esto pues es la cantidad que nos costaría, 4 millones de pesos. Después de ahí se pasaría el costo de la planta recicladora, que aproximadamente son como 20 millones de pesos, ¿sí? Y el costo de maquinaria que es necesaria para hacer funcionar la planta recicladora, que son como 6 millones de pesos. En total sería una inversión de 30 millones de pesos, ¿sí? Entonces, con ese plan de modernizar el relleno sanitario. Aquí tenemos el costo actual del relleno sanitario, ¿sí? Que en realidad pues ahorita no hay ningún margen de ganancia. En el 2023 tuvimos unos ingresos de 16 millones de pesos y los gastos fueron de 14.5 millones de pesos, o sea, prácticamente no quedó nada para seguir operando el relleno sanitario. En el 2024 fueron unos ingresos de 13 millones de pesos y fue casi, la cantidad casi quedó a raya con el presupuesto, porque fueron unos gastos de operación de 12.9 millones de pesos, ¿sí? Esto quiere decir que a falta de no tener un plan como el que ahorita estamos proponiendo, estaría colapsando el relleno sanitario alrededor de unos 18 meses más o menos aproximadamente, ¿sí? Ahora, dentro de ello tenemos las ventajas del medio ambiente, utilizando el manejo de los residuos con la recicladora, que sería la recuperación de los reciclables y la transformación de nuevos productos, ¿sí? Sería mejorar la generación de los lixiviados y el manejo del mismo, de la menor contaminación del suelo y del agua, ¿sí? Menos riesgos y explosiones o incendios, ¿sí? Alargar la vida útil del relleno sanitario más de 3 años, que es lo que se pretende hacer con este plan, ¿sí? Se previene en riesgos de salud a los trabajadores y comunidades cercanas. Pues bueno, aquí como pueden ver en las imágenes, es como se está operando actualmente y cómo está el relleno, ¿sí? Es una manera desordenada, es una manera que no le hallamos un orden. Estos son los derrames de lixiviado que existen actualmente. Ahí están las piletas de los lixiviados, que como pueden observar están pues casi a punto de desborde de ellos, ¿no? Y es contaminación al suelo. Y así es como pretendemos tener la visión, ¿sí? Y una vez instalando la recicladora, ¿sí? Gracias. Antes de continuar con esta propuesta, me gustaría si me ayudan a regresar la lámina de los costos. Nada más para hacer una precisión aquí, aprovechando que tenemos este análisis que nos hizo Tesorería. Si se fijan, en el 2023 hubo un ingreso de 16 millones de pesos. ¿Y a qué nos referimos con los ingresos? Pues son todos estos convenios que paga la ciudadanía, empresas y demás, ¿no? Los gastos se refiere a pues, todos los gastos operativos, que incluye maquinaria, diésel, mantenimiento, algunos arreglos que se le hace a la propia
tierra, en ocasiones manuales, en ocasiones con maquinaria, que también vale la pena decirles ahorita que la máquina que nos heredaron, que se supone que era nueva, ahorita ya está colapsada, ya no funcionó, y nos hacen una reparación, la empresa, una cotización de reparación a la empresa que se la compraron de alrededor de 400-500 mil pesos. Bueno, volviendo al tema de los ingresos, 16 millones de pesos en el 2023 y en el 2024 13 millones de pesos. Y aquí pues los quiero invitar a hacer una reflexión. ¿Ustedes creen que del 2023 al 2024 hubo una disminución de basura? Contrario. Entonces pues esto incluso nos abre la puerta, digo, se está investigando, pero podríamos pensar muchas cosas, porque pues los convenios que no se cobraron o que sí se cobraron, pero a lo mejor que no entraron al ayuntamiento, hay muchas cosas que se están investigando, pero sí quería hacer esta precisión específicamente en esta lámina. Si me ayudan con la de las imágenes, la de la otra, no, la del estado actual, ajá. Ahí nada más a simple vista podemos ver muchísimos plásticos, y es por eso nuestra insistencia en el tema de la planta recicladora, porque somos unas convencidas de que gran parte de la basura pues, es aprovechable, es reciclable y que se puede hacer algo con todo esto, ¿no? Y ahora sí ya nos regresamos a la parte que me toca. No, ya conmigo. Y bueno, ahora sí, les comento qué es lo que estamos nosotros planteando realizar. Invertir de fondo en el relleno sanitario, como ya lo platicaba Mauro, pues estamos calculando una inversión muy importante de más de 30 millones de pesos. El cálculo que se hizo con esta maquinaria o esta posible maquinaria, esta posible planta de tratamiento, pues nosotros hicimos una investigación, pero también nos encontramos con que estos precios son de unas máquinas estándar, ¿no? Habrá marcas más a lo mejor eficientes o grandes o qué sé yo, ¿no? Esto estamos hablando en un término estándar austero. Pero bueno, en el fondo, postergar esta inversión de todas formas nos costaría muchísimo más. En términos financieros, sí, pero en términos ambientales y sobre todo de salud de nuestras familias manzanillenses, que eso es lo que más nos preocupa y nos ocupa de manera urgente. E incluso si llegamos al colapso del relleno sanitario, pues tendríamos un verdadero problema de salud y además que un caos en toda la ciudad por el tema de la recolección de basura. Así que por eso, para atender de inmediato y de fondo esta situación, estamos planteando un mecanismo de trabajo con el sector privado y sin ningún costo para el pueblo manzanillense, eso hay que tenerlo muy presente. Buscamos que sean empresas reales, empresas especializadas en esta área, que tengan la capacidad y la experiencia para invertir, para modernizar el relleno sanitario, y principalmente nuestra exigencia como manzanillenses es para construir una planta recicladora que alargue principalmente la vida útil del relleno sanitario, e insisto, en un esquema totalmente transparente que no represente ningún costo para las y los manzanillenses. Creo que en eso no habría ninguna justificación. Este proyecto lo someteremos de inmediato a consideración de Cabildo en su momento en la próxima sesión, porque así es como tendremos este ejercicio de gobierno. Ustedes ya lo han visto, le hablo a la gente también que nos está escuchando, siempre de cara al pueblo, siempre con plena transparencia, pero sobre todo con muchísima responsabilidad. La modernización del relleno no solo nos permitirá atender los riesgos que ya estamos enfrentando actualmente, sino también significará importantes ahorros para nuestro municipio, incluso, como lo mencionaba hace un momento, cerrarle totalmente la puerta a la corrupción. Vamos a proteger nuestro medio ambiente, vamos a alargar la vida útil del relleno, vamos a tener ahorros en otras áreas, porque, por ejemplo, lo reciclado nos permitirá a lo mejor emitir algún material que hagan esas máquinas y ver de qué manera también se puede utilizar o dar a la gente esos productos que salgan de estas máquinas, ¿no? Gobernar, pienso yo, y ustedes saben mi visión, es tomar decisiones, es prever, es anticiparnos a los
conviertan en crisis y actuar siempre poniendo por delante los intereses y el bienestar, sobre todo, de las y los manzanillenses. Así que, pues bueno, esto es nuestra propuesta, insisto, se someterá a cabildo en su momento y cualquier cosa o cualquier duda que tengan, pues estoy a la orden para sus preguntas. O también aquí como. Muy bien, pues abrimos la ronda de preguntas y respuestas por parte de los compañeros de la prensa. Adelante. Buenas tardes, Presidenta. Preguntarte, entonces, el monto exacto que le costaría al Ayuntamiento de erogar, ¿cuánto sería? O si lo cubriría en su totalidad la empresa. Y también, ¿cómo poder garantizar que la empresa cumpla con los estándares tanto del medio ambiente como los estándares productivos que se van a tener pues operando, operativamente hablando? Y también finalmente preguntarle qué va a pasar con la gente que está actualmente trabajando en el relleno sanitario. Sabemos que hay muchos pepenadores, que hay mucha gente que labora ahí. ¿Qué va a pasar con ellos? Gracias. Muchas gracias por tus preguntas. Bueno, sí, como lo vimos aquí, esa inversión, les decía hace un momento que se sugiere de 30 millones de pesos, es bajo un análisis superficial que nosotros hemos hecho sin pensar todavía en que el ayuntamiento propiamente pueda hacer la inversión. Cuando decimos que se necesita esta inversión, pues desafortunadamente, y por eso les hablaba al principio también de los retos, pues como administración yo tendría que pensar a qué le quito esos 30 millones. Y definitivamente al área a la que tenga que voltear, que tenga esa cantidad, pues es el mismo servicios públicos o el bienestar o es obras públicas, y a ninguna de esas áreas nos gustaría quitarle o descobijar ese presupuesto. Por eso es que nosotros estamos proponiendo que ya propiamente la iniciativa privada pues haga su análisis. Digo, sabemos que hay muchas personas que se dedican a esto, que para ellos pudiera ser un negocio, pues que cada quien haga su análisis de inversión, qué tanto está dispuesto a meterle y que hagan sus análisis de qué tan redituable va a ser, ¿no? Pero eso ya en su momento pues lo podemos hacer, incluso podemos tomar en cuenta todos los lineamientos que nos mencionó el IMADES en su momento para nosotros ponerlo como base a quien pueda venir, ¿no? Y que sea una empresa especializada específicamente en el sector ambiental. Yo creo que lo más importante que tenemos que resaltar aquí, se haga o no se haga inversión propia del ayuntamiento, es que no represente ningún costo extra para las y los manzanillenses, porque pues se plantea que una empresa asuma la inversión y que se garantice que los recursos públicos puedan pues seguirse destinando en lo que ya están, ¿no? En bienestar, en obras y demás. Y me preguntabas ¿cómo se va a garantizar? Así es, pues yo creo que además de los indicadores que ya tenemos como base del IMADES, creo que sin ningún problema podemos establecer a lo mejor algunos mecanismos de supervisión. Digo, esto es algo ya muy adelantado, pero en su momento podemos hablarlo con IMADES también, para que así como nos está supervisando a cada municipio, así como a cada municipio le hace sus visitas, pues eso siga sucediendo y que le siga pues supervisando a la empresa en cuestión, que vaya cumpliendo y que nosotros garanticemos que realmente valga la pena pues que se le dé esa parte a la iniciativa privada, siempre y cuando pues se cumpla, ¿no? Con todos los requisitos que se tienen que cumplir. Y finalmente del personal, ¿verdad? En cuanto al personal, pues las y los trabajadores en su mayoría del relleno sanitario son sindicalizados. Ellos pues podrán seguir haciendo sus funciones normal según las necesidades de cada servicio. Nosotros tenemos un compromiso claro con los derechos laborales de todas las personas y pues esos van a quedar intactos y garantizados. Presidenta, en julio del 2023 la pasada administración comentó que había hecho una inversión de casi 35 millones de pesos precisamente en el relleno sanitario. ¿Mintió la pasada administración sobre esta inversión? Y también comentó que la vida útil habría de ser de 6 a 8 años. ¿También mintió la pasada administración sobre esta ampliación que se le hizo supuestamente de vida útil al relleno sanitario?
Y si es así, ¿se está haciendo una investigación ya sobre esto y se van a deslindar responsabilidades? Sí se está haciendo una investigación, no solamente en este tema del relleno sanitario, sino en muchos otros. Ustedes saben que hay varias investigaciones. Si quieren también en alguna rueda así en particular podemos hablarles incluso de cuáles son las denuncias que hemos presentado, qué temas están ahorita en cancha de fiscalía, qué temas están en nuestra cancha, pero sí, de todo se está haciendo una investigación de lo que mencionas y además de lo que yo mencioné. Es muy extraño que los ingresos disminuyan de un año a otro, aunque la capacidad de generar basura del ayuntamiento pues va aumentando, ¿no? No te voy a decir si mintieron o no mintieron, pero te voy a poner un ejemplo. Cuando nos vimos aquí justamente en este lugar, se me dijo en mi cara que me iban a dejar 100 millones de pesos en las cuentas. Y luego se corrigieron por ahí entre ellos y no son 100, son 60, son 50, son 40. Y pues no nos dejaron ni para la primera nómina. Una nómina nos cuesta 17 millones aproximadamente cada quincena y pues no nos dejaron ni para eso. Entonces se dijeron muchas cosas. Se dijeron que se habían comprado 5 camiones de basura y que nos iban a servir a todos los manzanillenses y pues ya los tuvimos que regresar porque los 5 camiones resulta que nunca los pagaron. Entonces, pues bueno, la gente es la que determinará si se mintió o no se mintió. Nosotros vamos a hacer las investigaciones y las denuncias que a nosotros nos corresponden. Sí, buenas tardes, Presidenta, de este lado. Preguntarle que nos puede platicar respecto a, sería a través de una comisión de regidores, como pasaría a Cabildo, cómo sería este proceso de presentación. Y por otro lado, preguntarle respecto a la planta recicladora, ¿hay antecedentes que haya aquí en Manzanillo alguna? ¿Y qué productos son los que ustedes piensan o sienten que se pueden reutilizar? Gracias. Bueno, en cuanto al proceso legal, lo que corresponde es que el ayuntamiento o la Dirección de Servicios Públicos, en este caso, haga un planteamiento a Cabildo, presente un punto de acuerdo y se somete a votación si se está de acuerdo o no que se haga este tipo de dinámica en equipo, ¿no? Eso ya lo determinará Cabildo en su momento. Después de que se aprueba el punto de acuerdo, pues se somete a la comisión correspondiente. Esa comisión correspondiente pues deberá de hacer sus investigaciones, tal vez algunas visitas al relleno, todo lo que quieran hacer en la comisión de Cabildo. Y posteriormente, ya con el dictamen de la comisión, vuelve a Cabildo y es cuando se dice si sí o si no es viable que se haga este proyecto. Y luego preguntabas si consideramos qué tipo de plásticos. Ajá, ¿qué se puede reutilizar? Y respecto a la planta, la primera. ¿Qué tipo de plásticos? Bueno, más bien todo tipo de plásticos, ¿no? Todo tipo de plásticos que tengan, sí. Bueno, pues pueden ser PET, cartón, hasta las mismas fichas de los envases que se pueden reciclar. De hecho, los polietilenos, los polietilenos que salen de las bolsas se pueden reciclar. Se hace un proceso ahí de lavado y de trituración, se vuelve a hacer otra vez el plástico, se vuelve a darle esa consistencia y esa forma y vuelven a hacer bolsa para basura. Hay diferentes tipos de productos, se pueden hacer escobas, infinidad de cosas. Sí. Perdón, me faltó, decías si somos en el estado, somos los primeros, seríamos en el estado en tener una planta recicladora. Yo creo que un gran ejemplo puede ser otras ciudades, por ejemplo Querétaro. Querétaro tiene una planta recicladora que vino a aliviar mucho el tema del relleno sanitario para ellos, pero en el caso de Colima específicamente seríamos el primer municipio en tener este tipo de tratamiento de la basura y pues a mí me encantaría que así se concluyera. Adelante, Alex. Gracias, Presidenta. Nos lo planteamos muy sencillo. Tratar de darle una extensión de vida útil nos costaría 30 millones de pesos. Permitir la iniciativa privada que entre y que haga el manejo de la basura nos saldría gratis y con grandes beneficios ecológicos. Pero
tendría que venir acompañado eso también de lo que sería la separación de residuos sólidos desde casa para que pudiera funcionar, vehículos especiales también para que puedan funcionar de esta manera. Y hablamos algo de un tema muy importante, que es el cuidado de la ecología, por lo que ello representaría. ¿Se aplicaría también el mismo criterio, Presidenta, en su momento para poder subsanar todos esos derrames de aguas negras que tenemos en algunos lugares? Por ejemplo, solo por citar alguno, el del Arroyo de Santiago y algunos otros, en el entendido de que primero la naturaleza, y si podemos subsanarlo, ¿por qué no hacerlo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada, comentarles que el tema de la recolección de basura continuaría normal, ¿no? Normal. No tendríamos tampoco en este momento la capacidad para hacer una inversión en camiones nuevos, en camiones que separen, y además la que se hizo en su momento pues también estuvo un poco descuidada, porque resulta que los aditamentos que llevan los camiones pues no son los idóneos, o no empatan con los botes de basura o con los contenedores de basura que se pusieron en su momento. Entonces, en ese sentido vamos un poquito todavía más paso a paso, y no necesariamente, yo siempre invito a que la gente haga su propio separación, y sería lo ideal, pero no dependemos de eso para que una planta pudiera funcionar. De hecho, es por eso que se quiere hacer todo ejercicio, para que la propia planta haga toda esa separación. Siempre va a ser menos costoso y más favorable para el medio ambiente que desde casa hagamos nuestras acciones muy contundentes, como la separación de basura o el ahorro de ciertos plásticos, etcétera, ahorrar el uso de el plástico de un solo uso. Todas estas acciones que se hacen desde casa, pues los invitamos, y aprovecho tu comentario para decirle a la gente que es verdaderamente importante que hagamos ya acciones desde casa para poder ir revisando lo que viene a futuro, porque esto que les estoy planteando aquí pues nos va a alargar la vida útil del relleno, pero en algún momento vamos a tener que pensar en otro espacio, porque Manzanillo, pues afortunadamente para unas cosas, desafortunadamente para estos temas, pues sigue creciendo, viene un crecimiento inminente, un crecimiento bastante grande, en el que nos vamos a tener incluso a lo mejor que pensar en otro lado, no sé, en ampliarnos. Esto es una solución de manera temporal, digamos, que nos puede dar alargamiento de esta vida útil del relleno sanitario, pero en su momento hay que pensar en acciones más contundentes, y una de esas siempre va a ser que todo inicie desde casa. Y sobre lo otro que mencionas, pues yo diría que un problema a la vez. Nos dejaron muchos retos, nos dejaron muchos problemas, y vamos caminando hacia allá. Es importante que veamos cómo sucede, cómo va avanzando todo este tema, para que podamos ir tomando decisiones en otras que parezcan que tienen la misma solución, o que sean soluciones similares, y de ahí pues basarnos en poder tomar las siguientes decisiones. Presidenta, buenas tardes. Buenas tardes. Presidenta, ha hablado de los tiempos, él dice que en 18 meses, que eso es una bomba de tiempo, y que en 18 meses, si no, eso estaría colapsándose. ¿Cuánto tardaría este proceso de asignación o del tema de concesión a este servicio, de que pongan la planta, que ya funcione? Y en todo caso, no sé si hay un plan B, pero los 8 millones de pesos que ustedes inicialmente invertirían esos recursos ya por mientras que se pone la planta, y eso que ustedes van a estar haciendo ya algo al respecto. Nosotros lo que deberíamos estar haciendo en este momento tal vez es pues de entrada arreglar la maquinaria, ¿no? que está descompuesta ahorita. Estamos invirtiendo también en más recurso humano, porque es demasiado lo que se necesita ahí para funcionamiento. Y bueno, esas son las acciones que se están haciendo, acciones mitigadoras que realmente funcionan prácticamente para el día a día, ¿no? Y en cuanto al tiempo, pues yo creo que lo más tardado va a ser todo lo que tiene que ver con la aprobación de Cabildo, con el proceso de concursos y demás. Entonces yo creo que si en Cabildo nos damos a la responsabilidad moral de atender este problema, pues todo deberá de avanzar de manera muy rápida hasta llegar al proceso del concurso y demás, y pues que se hagan las cosas transparentes y honestas, como siempre las hemos propuesto, que se ponga
ponga todo sobre la mesa, que yo me imagino que la comisión encargada de dictaminar este tema pues tendrá que poner a lo mejor algunas condiciones, esperar a ver qué empresa cumple con esas condiciones y pues darle continuidad, pero pienso yo que lo más tardado puede ser pues todo el tema burocrático que implica Cabildo, ¿no? Presidenta, buenas tardes. Hablando de todo esto, preguntarte qué avance va ahorita sobre el canal del Arroyo de Santiago, que pues no estaban ya las lluvias y que ha sido un problema de años y que ahí sí baja mucha basura de todo tipo. Entonces se decía que iba a empezar este año, mas no, están trabajando ahorita actualmente en ese lado los de Cauda, no sé si sea el principio de lo que se va a hacer, no sé si va a ser un puente o algo, porque es la parte donde cada vez que llueve sube el nivel y sí afecta tanto a las personas que pasan como ya personas grandes, los que van a la escuela, y los vehículos son los que más se traba esa parte. Preguntarte, aprovechando sobre eso que se está de la basura y todo eso, ¿qué avances van en esa parte? ¿Estás hablando de la obra de Asipona? Exacto. Pues bueno, esa obra, como lo menciono, no es una obra nuestra, la trae Asipona, quien amablemente y coordinadamente siempre ha estado invirtiendo recursos en el municipio. Ellos me habían comentado algo de que planteaban que terminara la obra alrededor de junio, pero entiendo que van un poco atrasados, cosas que suceden. Asimismo con la obra de Miramar, por ejemplo, la obra de Miramar se planteaba que se terminará en febrero, ya vamos un poquito tarde. Entiendo que ellos traen muchos trabajos, pero estamos en constante coordinación con ellos. Les puedo preguntar la etapa, la verdad es que en su momento nada más les pregunté la fecha aproximada del término y eso fue lo que me contestaron. Incluso sé que han estado yendo con la población porque y eso fue un poco la tardanza de la obra, ¿no? Se le hicieron algunos ajustes porque los pobladores pidieron algunos ajustes, entonces entiendo que se está trabajando de manera coordinada con la población y lo que habría que ver es exactamente cuándo se va a terminar, porque ya viene el tiempo de las lluvias, pero con muchísimo gusto yo me llevo esa tarea de preguntarles. Presidenta, ¿qué tal? Edgar Cázares, AF Medios. Preguntarle en este sentido, se busca la manera de blindar los intereses de la ciudadanía. Se lo pregunto por lo siguiente: rara vez una alianza entre gobierno e iniciativa privada en este tipo de proyectos funciona. De hecho, el gobierno del estado esta mañana nos platicaba cómo se tuvo este calvario para recuperar algunos procesos que se cedieron a iniciativa privada, entre ellos el parque regional. En este caso, por eso la pregunta: ¿cómo se va a blindar el interés ciudadano? Porque se entiende que la iniciativa privada pues va por su negocio, ¿no? Es decir, que no se convierta el negocio de la iniciativa privada en prioridad en lugar del interés ciudadano, que en este caso se busca mejorar el servicio de recolección. Digo, más bien la pregunta sería: ¿cómo harán ustedes para cuidar que no se interponga la prioridad para la iniciativa privada sobre el interés ciudadano? Así es. Pues yo no diría que rara vez, más bien hay que evitar hacer las cosas de la forma en la que ya vimos que no funcionan o que no se deben de hacer. Y para mí la principal cosa es la que les decía, ¿no? Lo principal es que hagamos todo esto un proceso transparente, un proceso donde siempre esté participando la ciudadanía. Y en el tema de cómo podemos garantizar que cualquiera cumpla con ciertos estándares ambientales o operativos que nos estemos planteando, bueno, yo les vengo a presentar muy segura cada una de las cuestiones que nosotros vamos a requerir a X o Y empresa que le interese venir a hacer esto, ¿no? Cualquier empresa que participe en estará sujeta efectivamente a un contrato. Principalmente este contrato deberá tener indicadores de desempeño muy claros, que hace un momento les decía, podemos hacer ciertas también lineamientos de supervisión incluso con todos estos contratos deberán y tendrán que estar evidentemente alineados a las normas ambientales vigentes, como por ejemplo las que mencionaba Mauro en su momento, que no se están cumpliendo actualmente. Por ejemplo, hay una norma de Semarnat que, si no me equivoco, es la 083, que establece requisitos técnicos muy específicos. Y cuando nosotros en su momento tengamos que trabajar en algún contrato, pues se tendrán que especificar esas normas, esos requisitos técnicos, ¿no? Y pues insisto, establecer mecanismos de supervisión con el Estado que nos apoyen a asegurar
Bien, pues de esta manera cerramos la ronda de preguntas y respuestas. Agradecemos a los medios de comunicación que nos hayan acompañado a esta rueda